Buenos días. Vamos a dar inicio. Me gustaría activar el sonido de los participantes que están conectados. Vamos a dar inicio a esta nuestra segunda clase sincrónica de la materia intervención psicopedagógica. Y vamos a dar inicio con algunos temas que quedaron pendientes en la clase anterior. Vamos a hablar de qué es exactamente la intervención educativa y su importancia para nosotros como docentes. Se habla que una intervención educativa o intervención académica es un programa que se aplica a un grupo o utiliza un grupo de pasos específicos para ayudar a niños, niñas o adolescentes en el área que lo necesiten o en cualquier área que lo necesitan. Los estudiantes pueden tener muchos tipos de necesidades. Entre esas pueden ser dentro del ámbito académico, dentro del ámbito social, dependiendo del contexto en el que se encuentre cada uno de los niños con los que vamos a trabajar. Dicen que las intervenciones educativas se enfocan en lo académico, es decir, tienen que ver con la parte de las materias relacionadas con lectura, escritura, cálculo, entre otras. Las intervenciones educativas son intencionales, o sea, son dirigidas a una dificultad en particular. Quiere decir que nosotros hacemos ese análisis, esa anamnesis exactamente cuál es la intención que tenemos en esta intervención educativa y el plan y el abordaje lo vamos a realizar en base a esa intención educativa. Son específicas y formales porque duran un cierto número de semanas, meses y se revisan periódicamente. Se dice que es más que una estrategia. ¿Por qué es más que una estrategia? Porque nos permite abarcar una serie de pasos, una serie de procesos que van inmersos dentro del proceso educativo, que por supuesto pueden ser modificables en un momento determinado, porque recuerden que estamos hablando de personas, estamos hablando de seres humanos, y como tal, como seres humanos, pues tenemos procesos de cambios constantemente. También se dice que incluye pasos específicos. Cuando nosotros hacemos nuestro programa o nuestro plan para abordar, necesitamos organizar una serie de pasos para llegar a la consecución de los objetivos educativos o los objetivos que queremos conseguir con dicha intervención. Se dice que muchas escuelas usan la intervención para ayudar a los estudiantes con una dificultad en un área específica. ¿Por qué? No necesariamente un estudiante que tenga una necesidad educativa en el área del cálculo lo podrá tener en el área de la lectura. Generalmente se da en un área específica, porque cuando se da en todas las áreas, pues ya nosotros podríamos estar hablando de una necesidad educativa especial y estaríamos hablando de otro tipo de necesidad. Ahora, necesitamos primero que todo hacer la anamnesis o hacer el estudio exhaustivo de cada uno de los estudiantes o del estudiante con el que vamos a hacer la intervención para poder saber exactamente en qué área presenta la dificultad. Pero también dentro de esta intervención tenemos un proceso que se da dentro de la parte educativa, que es la orientación educativa. Se dice que es un proceso como tal, porque lleva una serie de pasos, por eso es un proceso que le dan obviamente los educadores con la ayuda de otras áreas específicas, porque el educador siempre se ayuda de las áreas auxiliares o de las ramas auxiliares o de aquellas como la psicología, la psiquiatría, el trabajador social, todos aquellos especialistas que forman un equipo interdisciplinario que podrían entrar a formar parte de esta orientación educativa. Porque el docente, como no puede dar ciertos conceptos ni puede realizar una evaluación como tal en otras áreas específicas, él se apoya de esos especialistas que nos pueden dar por lo menos nos pueden dar el diagnóstico de que realmente no es nada a nivel médico, sino que es una dificultad o una necesidad educativa en un área especial. Dice que que está directamente relacionado obviamente con el aprendizaje y la estructuración compleja de la personalidad. Se utiliza pues en el contexto educativo, no solamente en el contexto educativo en el nivel de educación preescolar o educación inicial, educación básica, sino también lo vemos a nivel de educación superior. El orientador educativo siempre cumple una función específica y una función especial. No es uno más dentro de las instituciones educativas, es una persona que cumple una función específica, pero una función importantísima dentro del ámbito educativo. ¿Cómo se concibe la orientación?
es como la fase del proceso educativo que consiste en el cálculo de las capacidades, intereses y lo más importante en cuanto a las necesidades del individuo, para ver qué determinado problema puede tener y cómo nosotros lo asistimos, lo ayudamos, lo apoyamos en la formulación de planes para aprovechar al máximo sus facultades, sus potencialidades, sus fortalezas y ayudarlo a tomar las decisiones más claves o más acordes a su vida. ¿Para qué? ¿Para qué nosotros necesitamos tomar las decisiones acordes en nuestra vida? Para tener una vida exitosa, para tener una vida armoniosa, para no solamente ir a la universidad simplemente por complacer a papá y mamá, sino que realmente nosotros podamos estudiar. Si vamos a la orientación, en el caso de muchos países le dan la importancia a tener un orientador dentro de las universidades para cuando nuestros estudiantes vienen a elegir la carrera que quieren elegir, entonces hacemos esa orientación para llevar al estudiante a escoger esa carrera que lo apasiona, esa carrera que lo hace feliz, esa que lo hace sentir bien, porque obviamente cuando nosotros hacemos lo que nos gusta, pues vamos a tener una vida, una mejor calidad de vida, porque vamos a hacer algo que nos apasiona. Dentro de esta orientación educativa, dentro de la concepción de la orientación educativa, es fundamental en la educación. No solamente concierne a la parte vocacional, profesional, psicosocial, sino también al desarrollo personal del alumno, ¿sí? Lo que es como persona. Nosotros no solamente nos vemos en base a los conocimientos que adquirimos, a los conocimientos, a las carreras que podemos tener o al aprendizaje que podemos tener, porque el ser humano no solamente es un cúmulo de aprendizaje. Nosotros también vemos el desarrollo personal del alumno como persona, porque podremos tener mucha capacidad, pero a veces necesitamos tener otras habilidades sociales que son importantes para el desarrollo de nosotros y para el desarrollo exitoso de la profesión, de nuestras carreras o la integración dentro de una institución educativa entre compañeros de estudio. Dice que para que toda orientación educativa funcione, que sea dentro de la escuela, debe de existir el recurso humano capacitado. Para eso estamos nosotros aquí, aprendiendo, estudiando, formándonos, aún en medio de todas las situaciones que podamos estar, porque nosotros sabemos que el área educativa siempre ha sido como que hecha a un lado dentro de la mayoría de los países de Sudamérica, pues no le dan mucha importancia al educador, pero realmente somos nosotros los educadores, los pilares del país, los formadores de esa potencial de nuestro país, pero aún así en medio de todo estamos aquí capacitándonos, formándonos, estudiándonos, preparándonos, porque obviamente la persona que está al frente debe tener una preparación, ese recurso humano debe estar capacitado para la habilidad o para la función que le corresponde. Por lo tanto, deben tener la capacidad, deben ser capaces de individualizar a cada uno de los estudiantes de acuerdo a su necesidad. ¿Por qué? Porque cada uno de los estudiantes pues presenta una condición particular, somos seres humanos, y pues existen muchos factores alrededor del aprendizaje de cada estudiante, muchos factores que potencian y otros que disminuyen o minimizan ese aprendizaje. Entonces, antes de ver que haya una dificultad o una necesidad educativa especial, tenemos que ver el entorno, qué es lo que hay alrededor de este estudiante, qué situación puede estar viviendo en su vida personal, en su vida familiar, que le pueda estar afectando. Por eso hay que contar con personas especialistas en el área que permitan interpretar las condiciones de cada uno de los estudiantes. Y si hay cosas que nosotros como profesionales en el área de educación no podemos medir, no podemos alcanzar, no podemos verificar, nos auxiliamos de otras ramas específicas. Por lo menos si queremos saber si un niño tiene una condición particular, pues supongamos que queremos saber si el niño tiene una condición de autismo, bueno, no podemos auxiliar con el psicólogo, nos podemos auxiliar con el psiquiatra. Si queremos saber, bueno, auxiliamos del neurólogo, si queremos saber si existe una condición o una disminución en el coeficiente intelectual de nuestro estudiante. Entonces nosotros como docentes simplemente nos auxiliamos de todas esas ramas médicas o de todas esas ramas que nos permiten hacer una intervención educativa adecuada, porque nosotros podemos hacer o hacemos el trabajo dentro de la institución educativa, pero en el área educativa, pero necesitamos saber la condición exacta del escolar que tenemos allí presente. Si hay algo social o si es algo dentro de la parte de salud que puede estar afectando ese proceso de aprendizaje. Objetivos de la intervención de la orientadora.
Dice que se centra en ofrecer información al alumnado, realizar valoraciones a nivel individual y también en grupo acerca de las capacidades e intereses. También se pueden realizar pruebas estandarizadas para realizar diagnósticos. Dice que también se puede preparar al alumno para las demandas de la vida o para las situaciones que se le puedan presentar. Lo más importante entre los objetivos que se tiene es garantizar la educación integral del alumnado a través de la personalización del proceso educativo, especialmente en lo que se refiere a la adaptación de los procesos de enseñanza. Hoy en día vemos las situaciones que se han presentado porque algunas personas pues no se adaptan a los nuevos procesos de enseñanza, a los nuevos procesos. Nosotros hemos estado en una cantidad de cambios y en este momento lo estamos viviendo precisamente. Cada uno está conectado desde su residencia, desde el lugar donde se encuentra y estamos en ese proceso educativo. No es fácil, a veces nos equivocamos, a veces tal vez no sabemos manejar muy bien el sistema, pero estamos en ese proceso de adaptación a los procesos de enseñanza y aprendizaje porque tenemos que adaptarnos. Si nosotros somos el estudiante, pues obviamente tenemos que adaptarnos. Y nosotros como docentes también tenemos que adaptarnos a esas transiciones, a esos profundos cambios que se puedan presentar. El niño puede presentar cambios porque lo cambian de sección, porque lo cambian de colegio, porque se mudó a otra ciudad y tiene nuevos compañeros. Entonces precisamente ese proceso de orientación va allí, apoyar a ese niño que presenta una situación en un momento determinado. Dice que la función de la orientación en el currículo va más allá de desarrollarse en lo que es el marco del currículo como tal establecido en cada uno de nuestros países. La orientación también apoya el proceso educativo, la intervención psicopedagógica especializada. Se dice que es importante tomar la parte de la orientación dentro de lo que es el currículo. Nosotros en educación especial, por lo menos en Venezuela, no tenemos un currículo como tal para el área de educación especial. Nosotros hacemos adaptaciones a ese currículo de acuerdo a las necesidades de nuestros escolares, de acuerdo a las necesidades que estemos presentando en un momento determinado. Esas necesidades van a qué? Esas adaptaciones van de acuerdo a las necesidades de nuestros escolares y de acuerdo a la maduración, a la personalidad de nuestros alumnos y a cada una de las situaciones que se puedan presentar. En cuanto a las dificultades de aprendizaje, pues eso nosotros vemos que los niños están integrados dentro de las escuelas regulares y es allí donde van a un aula particular donde se permiten hacer ese trabajo continuo cuando presentamos o cuando se presenta un niño que posee una dificultad en el área de cálculo, ¿no? en el área de la matemática, lo que es el mismo cálculo, la lectura y la escritura. Se dice que muchas veces el orientador, no solamente el orientador, también el docente, cuando ya tiene cierto conocimiento, cuando ya tiene cierta experiencia, puede identificar en el primer momento las conductas del alumno y puede identificar esas conductas que pueden modificarse. También podemos tener problemas de comportamiento en nuestras instituciones y es importante que el orientador ejerza esa función terapéutica. Es importante introducir estrategias oportunas que posibiliten el cambio. Y se dice que el orientador está seriamente comprometido en hacer esta modificación en las conductas. Eso lo vemos mucho en el área de bachillerato. Dice, el ejercicio de esa función terapéutica le exige al orientador el conocimiento de las técnicas correctivas apropiadas. Nosotros los educadores, como no somos médicos, pues no vamos a dar un medicamento, ni vamos pero sí podemos utilizar técnicas de modificación de conducta, hacer ese enlace con el docente para establecer esas técnicas de modificación de conducta que sí están dentro del proceso educativo que nos van a permitir corregir esas conductas inapropiadas, las conductas que no son asertivas, que no están dentro de los procesos adecuados que se deben dar para la continua, para que ese estudiante pueda tener un buen comportamiento dentro del área específica donde se desarrolla. Entonces, se dice que primero que todo se hace el diagnóstico para saber exactamente frente a qué estamos y luego se establece esa conexión entre el orientador, el docente de aula, para aplicar las técnicas que podamos utilizar en un momento determinado. Existe una serie de técnicas de modificación de conducta que nosotros como estudiantes, como docentes, podemos poner en práctica. Una de esas sería tiempo fuera, que es retiramos al estudiante tantos minutos,
cuando hace una actividad bien, nosotros reforzamos esa actividad con un elogio. Entonces existe una serie de técnicas que nos permiten desde el área educativa establecer o poder hacer esa conexión con el docente para poder trabajar y minimizar esas conductas que no son adecuadas dentro del área de clase y dentro de los espacios educativos. Dice que la orientación escolar es un proceso donde se ayuda a lo individual a la comprensión, a la dirección y conseguir una adaptación en cuanto a la escuela, primero que todo, porque nosotros estamos dentro del ámbito educativo. Hay muchas situaciones que se presentan dentro del ámbito educativo, entre ellas la convivencia, la asertividad, los problemas de conducta y, por supuesto, en el hogar, que es el centro de toda nuestra vida, y en la comunidad, porque es precisamente en cada uno de estos entes donde el individuo se desarrolla. Dice que la orientación educativa se ubica tanto en el campo profesional de la educación, también es una herramienta de ayuda y que nos permite un buen desempeño dentro del ámbito educativo. Va dirigido a todas aquellas estrategias pedagógicas, psicológicas, así como también se apoya de teorías, estrategias sociales y estrategias grupales. Si vamos a trabajar en un grupo de trabajo o con un grupo con una sección, debemos aplicar una serie de estrategias, pero también debemos tomar en cuenta el entorno, porque tenemos una cantidad de personas con comportamientos diferentes, con caracteres diferentes, entonces precisamente donde allí va a actuar ese orientador. Se dice que también realiza la revisión de las áreas y de los niveles de intervención, así como las perspectivas de esta orientación educativa. Es importante replantear las funciones del tutor en cada institución educativa, en base a los apoyos con los que cuenta en cada institución y la relación que puede existir entre ese orientador y de los docentes de aula, que son los que están en contacto directo con los estudiantes. Lourdes Ibarra nos dice, nos señala que la orientación y la educación están íntimamente relacionados. La orientación brinda al sujeto el sistema para que reflexione y lo prepara y lo capacita para analizar la información sobre las diferentes opciones que tiene en el ámbito educativo. Esto es cuando estamos frente a una orientación en el área universitaria o para el ingreso al área universitaria. También se dice que es un proceso de asesoramiento, de ayuda profesional, psicoeducativa, de un especialista a los educandos y a los agentes de socialización para acompañarlos en el crecimiento personal para la vida, en la función, en la búsqueda de la solución a las problemáticas. Porque siempre vamos a tener problemas, los adolescentes, los estudiantes siempre van a presentar situaciones, pero es precisamente allí donde nosotros o donde el orientador educativo se puede realizar esa intervención educativa adecuada que permita minimizar aquellos factores que le están afectando y mejorar su desempeño, su proceso de aprendizaje. Se dice que entre las áreas de intervención tenemos la orientación profesional, tenemos la orientación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, tenemos la atención a la diversidad, que es cuando estamos frente a estudiantes con una condición de discapacidad. Entonces allí vamos a tener una diversidad, vamos a tener niños autistas, niños con un retardo mental, niños con una condición diferente, porque existen muchas condiciones que entran dentro de las necesidades educativas especiales y que en algunos países como en Colombia están integrados dentro de las instituciones educativas y que en otros países como Venezuela, pues los vemos en instituciones educativas que están aparte. ¿Sí? Tenemos instituciones educativas para personas con autismo, para personas con condición de dificultad, de déficit auditivo, que también pueden estar integrados en escuelas regulares, pero también existen centros especializados para estos estudiantes, que es la atención a la diversidad, y para los que pues no necesariamente todos los profesionales están preparados, pero es allí donde el orientador o la persona que hace la intervención educativa puede hacer ese papel dentro de las instituciones educativas, para poder orientar al docente qué hacer con ese estudiante o qué hacer frente a esta situación. También se puede dar una persona con capacidades superiores, entonces vamos a tener un niño que aprende mucho más rápido con relación al resto de los compañeros. Es allí donde nosotros como docentes hacemos esas adaptaciones de acuerdo a las necesidades del escolar. Que es importantísimo. Nosotros como docentes sabemos que dentro del área de clase tenemos niños auditivos, tenemos niños visuales, y no solamente en el área de los niños,
fíjate que estamos frente a profesionales adultos y por lo menos a mí siempre me agrada compartir láminas porque los estudiantes que son visuales pues se quedan detallando la lámina. Los estudiantes que son auditivos siempre simplemente se quedan escuchando lo que yo estoy hablando. Entonces nuestros procesos de adquisición de aprendizaje son muy diferentes. Por eso nosotros en el aula de clase tenemos niños muy diferentes. Cada uno tiene sus procesos, su ritmo de aprendizaje, otros más lentos, otros más rápidos, pero van allí enlazados. También tenemos la orientación para la prevención y el desarrollo. Atención a la diversidad, los que les decía hace rato. Es precisamente donde entramos allí a atender a aquellos niños que presentan una discapacidad, que presentan una condición que no les permite adquirir el aprendizaje de manera significativa o al mismo ritmo al que lo adquieren los demás niños. Es cuando nos damos cuenta que estos escolares presentan una condición a nivel o una disminución en su coeficiente intelectual que no les va a permitir estar al mismo ritmo de los demás niños. Algunos estudiantes pueden presentar un retardo mental leve, mediano, un retardo mental severo. Tal vez un retardo mental leve puede pasar desapercibido dentro del aula de clase, pero ya un retardo mental o con una disminución en el coeficiente intelectual muy alto, pues obviamente va a ser detectado rápidamente. Las condiciones de niños autistas, que son las condiciones que se ven últimamente o que se ven mucho, ha permitido que cada vez más nuestras docentes se preparen en estas áreas, porque es precisamente una condición que últimamente se ha visto mucho. Sí, encontramos muchos, no solamente autismo, sino autismo con condiciones asociadas, que vamos a tener que frenar como sentí y decir, ya va, podemos seguir atendiendo al niño aquí, pero necesitamos hacer un plan o hacer una atención a esa diversidad, una orientación a ese escolar de una manera individualizada, orientando a ese docente de aula de cuáles son las estrategias o los recursos que nos van a permitir trabajar con este escolar, de acuerdo a las necesidades que él pueda tener. Un niño con síndrome de Down, pero vamos a ver cuál es la condición del niño, si tiene las suficientes habilidades para estar dentro del aula de clase o no las tiene para estar dentro del aula de clase regular o va a ir a una institución educativa especial. Todo depende, eso también depende de la concesión y depende de cómo se orienta el proceso educativo en cada uno de los países, porque vemos que en muchos países del mundo pues los niños están integrados dentro de las escuelas regulares y obviamente tienen una orientación o una intervención de un profesional que está allí precisamente para garantizar la atención de ese escolar. Pues en nuestro país algunos niños están integrados y otros no. Eso va a depender también del representante, va a depender de la fortaleza que ellos puedan tener a nivel familiar, todo ese desarrollo que el centro, o yo siempre lo he dicho, la fortaleza de cada uno de nuestros escolares a nivel educativo, la fuerza que los impulsa a hacer muchas cosas, pues es la casa, es el hogar, es la familia, son los padres, los primeros maestros, son aquellos los que nos colaboran, porque nosotros como profesionales en algún área específica trabajamos dentro de la institución, damos orientaciones, pero es el padre en la casa el que realiza en segundo plano ese proceso o en primer plano ese proceso, no solamente en el área académica, en el área social, en el área personal. Recordemos que las personas con alguna diversidad o con alguna condición o alguna necesidad educativa especial, algunos continuarán el camino del estudio y otros, ¿qué hacemos? Formarlo o qué hacen los talleres laborales. Por lo menos en Venezuela, forman al estudiante para la vida. Si el estudiante no tiene la capacidad o no cumple con los requerimientos para ir a una institución educativa superior, pues simplemente el estudiante se capacita en el área personal, en el área social, para que alcance cada una de las capacidades, de las cosas necesarias que nos van a permitir integrarnos a una sociedad a nivel laboral, a nivel educativo. Se hacen una serie de integraciones, ya sea familiar, educativa o social, que les va a permitir a esta persona no simplemente ser una carga para su familia, sino ser una persona que es capaz de enfrentar situaciones y de llevar o enfrentarse a la vida cotidiana. Yo siempre lo digo a las madres de alguna persona con alguna discapacidad, que a ellos hay que prepararlos para la vida. A veces pues tendemos a sobreprotegerlos, a darles mucho amor porque ellos inspiran amor, pero necesariamente nosotros tenemos que formarlos para la vida, o sea, formarlos para ese desarrollo, para presentarse y para ser capaz de hacer frente a las situaciones que se le puedan presentar. Nosotros como profesionales cada vez debemos prepararnos más en el área del lenguaje de señas. Si vemos que el lenguaje de señas para Venezuela es uno, en Colombia encontramos otro diferente.
ver si la persona tiene alguna situación, el trastorno del lenguaje, en la parte motora, porque también vamos a conseguir. Entonces nosotros, por lo menos en el área de educación especial, también nos auxiliamos de otros profesionales, porque si tenemos un niño con parálisis cerebral, entonces nosotros nos auxiliamos del fisioterapeuta, del terapeuta ocupacional, que nos va a permitir hacer ese trabajo o mejorar ese trabajo, del especialista en lenguaje. Entonces allí hay un trabajo conjunto, un trabajo en equipo, como equipo interdisciplinario, que nos va a permitir establecer esos procesos y mejorar el nivel educativo, el nivel de cada uno de nuestros escolares, de acuerdo al desarrollo del currículo. Pero recordemos que por lo menos Venezuela no maneja un currículo para educación especial. Entonces, de acuerdo a las necesidades del niño, la docente agarra el currículo de acuerdo al nivel que tenga en su aula y hace esas adaptaciones curriculares que son necesarias dentro del proceso educativo. Dice que esa atención a la diversidad no solamente nos exige o le exige al docente que se prepare en un área particular. El docente en el área regular también debe tener cierto conocimiento o debe prepararse para enfrentar a situaciones que se le puedan preparar dentro del aula y allí se puedan presentar dentro del aula, perdón. Y es allí donde el orientador hace esa intervención. Sí, permite o hace esas recomendaciones al docente de aula de cómo debe realizar ese trabajo. Adaptaciones, aquí precisamente donde quería llegar. De acuerdo al estudiante debemos realizar esos recursos, esos materiales didácticos que estén adaptados a las necesidades especiales de sus alumnos. Pero por supuesto que nos ayuda a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Nosotros nos podemos apoyar de videos, nos podemos apoyar de música, todas aquellas actividades que nos permitan potenciar el aprendizaje, realizar un proceso con recursos que nos permita enriquecer el aprendizaje y favorecer la inclusión o la ayuda del niño. Cuando nosotros vamos a integrar un niño, o por lo menos dentro de las instituciones educativas en Venezuela, vamos a integrar un niño a la escuela regular o a la institución regular, nosotros siempre tratamos de dar una charla o de preparar al personal que lo va a recibir, a preparar a la docente, incluso a los compañeros de estudio. Supongamos que vamos a integrar un niño que tiene alguna condición específica, hacer esa sensibilización de las personas que van a compartir con él y que van a compartir ese entorno de aprendizaje para que este niño no sea rechazado, para que no sea burlado, entre otras situaciones. Ahí es donde vamos a trabajar lo que es la inteligencia emocional de nuestros estudiantes y es donde vamos nosotros a preparar a los estudiantes para recibir ese niño que viene a ese salón específico a cumplir una función. Profe, Por disculpe, supuesto. quedan 8 minutos. Ahorita que se cierre, podemos extender otros 45 minutos más. Chévere. Entonces tengo 8 minutos para terminar. Sí, y le pido a los estudiantes que ingresen con el mismo link una vez finalice la reunión. Ok, entonces en 8 minutos vamos a tener un descanso y volvemos a ingresar de una vez, ¿sí? Sí, señora. Bueno, muchas gracias por la colaboración, licenciada. Es importante establecer esa colaboración con el resto del personal educativo de la institución, no solamente con el personal educativo, con todo el personal que forma parte de la institución educativa, para poder atender de manera significativa y de manera respetuosa a estos estudiantes que vamos a tener en nuestra institución, sin desegregar, sin descalificar, porque estamos avanzando para mejorar, para recibir, para adaptarnos, para abrirnos a los nuevos cambios, no precisamente para cerrarnos a la inclusión. Si vamos a ver dentro de estas adaptaciones, lo que es la parte de la atención a la diversidad, vamos a encontrar que tenemos un número significativo de estudiantes que están integrados en las instituciones regulares, pero vemos otros países donde los estudiantes simplemente van de una vez a la institución regular. Pero pues también debemos estar preparados para esto porque he visto muchos casos donde los niños pues son víctimas de burlas, de muchas situaciones, y es cuando debemos hacer ese proceso adecuado, ese proceso de integración, pero de integración como debe ser. No es simplemente llevar al niño allí porque a la mamá le hace feliz verlo dentro de una institución educativa regular, sino es preparar el contexto, sensibilizar a las personas que van a estar allí. Tal vez todas las personas no tenemos el mismo nivel de adaptación, pero es importante formar, porque recuerda que a nosotros que nos da miedo enfrentar situaciones cuando no estamos preparados, pero si hay una preparación, si tenemos un equipo dentro de la institución que te dice, mira, oye, yo soy la orientadora, yo soy la persona especialista en esta institución educativa,
tranquilo, vamos a recibir al escolar, que yo te voy a dar las adaptaciones o te voy a orientar, te voy a facilitar las pautas, los recursos, las actividades, vamos a trabajar en conjunto para poder brindarle atención a ese niño que está no solo, que está dentro de un grupo de estudiantes que están haciendo, porque recuerden que si tenemos una integración, pues el niño no está solo, el niño está con un grupo de estudiantes de 20, 30 estudiantes, de acuerdo a las condiciones o las necesidades de cada institución. Entonces es importante esa formación. Yo siempre lo he dicho, nadie está preparado para recibir un niño con una condición especial o con una necesidad educativa especial. No es fácil, he tenido la oportunidad de compartir con muchos padres de niños con condiciones o con condiciones de discapacidad. No es fácil porque hay muchos sentimientos encontrados, hay situaciones de rechazo familiar, hay muchas situaciones que se pueden ver, especialmente cuando los niños están pequeños. Yo siempre les he dicho, el éxito o el éxito de cada uno de estos estudiantes es empezar el trabajo de esos niños. Supongamos que estamos frente a un niño con síndrome de Down. Bueno, vamos a empezar a enriquecer, a fortalecer cada una de esas carencias que de pronto pueda traer el niño, y para eso nos apoyamos de un equipo interdisciplinario, un equipo de profesionales que va de la mano allí, porque la intervención a pequeñas, a una edad, cuando el niño está muy pequeñito, es necesario, es fundamental la estimulación, no solamente es la parte educativa, cuando el niño está pequeño debemos estimularlo, debemos formarlo, en cuanto a la parte de fisioterapia, terapia ocupacional, que es fundamental. Nosotros también desde la casa podemos hacer ese proceso de orientación, de apoyo, de ayuda a cada uno de esos padres que pues necesitan, que no están preparados, porque si bien no existe un manual para ser padres, mucho menos existe un manual para ser padres de un niño especial o de un niño con una necesidad educativa especial. Entonces, por eso es importantísimo. Nosotros, los que ejercemos el papel de orientadores, el papel de integradores dentro de las instituciones educativas, tenemos un papel fundamental y necesario. Tenemos en nuestras manos algo muy importante, que es la vida de unos niños que nos necesitan, de unos niños que requieren que nosotros estemos allí. A veces también se presentan situaciones de niños que no necesariamente tienen un retardo mental, pero que crecieron en unas condiciones donde no se le brindó las oportunidades necesarias, y eso a veces nos enfrentamos incluso lo que algunos denominan, no sé, de acuerdo a los autores, un retraso social o un retardo social, porque el niño no tiene ninguna condición, pero como no creció dentro de un contexto enriquecedor, entonces podemos ver que el niño tiene carencias en ciertas áreas o en habilidades sociales. Y podemos decir, nosotros como profesionales a veces decimos, oye, el niño no tiene una condición como tal médica o una condición de una necesidad educativa especial, pero encontramos situaciones de niños que como su entorno social o han crecido en condiciones de pobreza extrema o en situaciones de violencia, muchas situaciones que se pueden vivir pueden afectar ese proceso de desarrollo. Nosotros no podemos pensar que un niño que ha crecido dentro de un contexto que no es enriquecedor, pues va a tener la misma capacidad, como hay niños que sí lo hacen, porque todos los seres humanos somos diferentes, precisamente por eso es tan importante el papel del orientador, el papel del educador, porque nosotros no trabajamos con cosas, nosotros trabajamos con seres humanos, con niños pensantes que sienten, que no solamente necesitan que nosotros le demos amor, sino también que le demos el trato adecuado y el trato necesario. Yo siempre lo he dicho, debe ir de un lado el amor y del otro lado debe ir lo que llamamos el binomio autoridad-afecto, que siempre lo utilizamos en la parte de orientación de la conducta, que es la autoridad, el afecto. Aquí están las normas, aquí están las situaciones que debemos seguir, pero aquí también está el afecto. Pero no puede existir solamente amor, solamente afecto, porque entonces vamos a tener un niño que no cumple con las normas, que no se va a adaptar a los contextos donde, porque supongamos, nosotros podemos dejar que el niño no tenga normas, dejar que el niño no siga instrucciones dentro de la vida del hogar. Pero cuando el niño va a la institución educativa, el niño va a tener que adaptarse, va a tener que permanecer tanto tiempo sentado en una silla o en un pupitre, atendiendo una clase. Entonces, desde la casa debemos empezar esa formación. Yo siempre lo he dicho, ese binomio autoridad-afecto es importantísimo. Es necesario que se mantenga y se dé dentro de las instituciones educativas y también dentro de la casa. Nosotros damos amor, damos afecto, damos ese cariño necesario para que el niño crezca dentro de un espacio de amor, donde se le brinden todas aquellas cosas necesarias para que él crezca a nivel personal, pero también debemos colocar la autoridad.
que es necesaria. No solamente en todos los ámbitos, en el ámbito con niños con necesidades educativas especiales o con niños con alguna dificultad del aprendizaje, que muchas veces llegan al salón o al área de la dificultad del aprendizaje, donde hacemos la atención y el niño pues no cumple con las expectativas, no lo quiere hacer. Ajá, ahora sí. Dentro de esta intervención psicopedagógica tenemos la educación emocional, que es súper importantísima y que forma parte de ese nuevo tipo de educación o de esa nueva educación que se está viendo últimamente, que es lo que tiene que ver con la parte de la educación emocional, que nos brinda unos recursos especialísimos e importantísimos y que nos viene a decir que la educación ya no solamente debe ser de manera rígida, de manera que lleve solamente a un cúmulo de aprendizaje, sino que hoy en día tenemos un nuevo tipo de educación que debemos formar en nuestros estudiantes. En esta tenemos la unidad 3 que nos habla de la inteligencia emocional. Ustedes ya dentro del contexto de actividades que tienen asignadas, y es importantísimo que realmente estén al día con cada una de las actividades. Quiero hacer la acotación. Hay muchos que no han entregado al día las actividades correspondientes para la evaluación de cada uno de los módulos. Ya nosotros estamos prácticamente finalizando el módulo 3, que es el que tiene que ver con llenar cada uno de los procesos que están allí, que es completar cada uno de los, que es ver el video del Circo de la Mariposa, ver el video, ese es un video muy bonito que nos deja una enseñanza muy importante, y también tenemos el de la misión de educar, de Jorge Duque Linares, y completar cada una de las actividades que tienen allí. Es una actividad sencilla, pero más que realizar la actividad, quiero que lo hagan a nivel personal, que la reflexión sea personal, porque precisamente estamos nosotros preparándonos para estos procesos. Entonces es importante que no solamente sepamos cómo trabajar esos procesos en los niños, sino nosotros como adultos, cómo somos capaces de enfrentar estos procesos. A veces es muy fácil decir, bueno, yo voy a hacer esta orientación en el niño, pero nosotros como seres humanos o como adultos, ¿cómo manejamos esta inteligencia emocional? ¿Cómo manejamos la asertividad? ¿Cómo nos manejamos frente cuando tenemos una situación con un compañero de trabajo? ¿Cómo es este proceso? Entonces es allí donde debemos prepararnos precisamente para esto. En la clase pasada yo les hice una especie de recuento de lo que tenía que ver con la parte de la inteligencia emocional. Hablamos de las emociones. Es algo que una persona siente en un momento determinado, ¿verdad? Y que reaccionamos de acuerdo al tipo de emoción. Vizquerra nos dice que son experimentadas de forma individual. Claro que son experimentadas de forma individual. Cada uno nos sentimos de una manera particular. El duelo tiene un sentimiento diferente en cada una de las personas, con condiciones similares, igual cuando tenemos miedo, cuando tenemos temor, cuando tenemos ira. Dice que todas las personas experimentamos emociones y continuamente se experimentan una cantidad de emociones significativas que se pueden presentar a lo largo del día. Pero ¿cómo nosotros o cómo los niños son capaces de enfrentar este tipo de emociones? Tenemos el enojo, la ira, que es cuando tenemos furia, rabia, cólera. Esto desencadena indignación y tiene una respuesta hormonal dentro de nuestro organismo. El miedo. Cuando tenemos miedo, ¿qué nos sucede? Bueno, el cuerpo como que se inmoviliza, tenemos una sensación se segrega una cantidad de cosas en nuestro organismo, que es diferente a las condiciones normales que podemos presentar en un momento determinado. La tristeza puede ser desencadenada por una pérdida significativa de un familiar, una respuesta a un suceso, se asocia con el llanto, sentimiento de desesperanza y genera también una sensación en nuestro organismo. El amor es esa condición bonita, esa condición hermosa, donde decimos, ay, que sentimos mariposas en el estómago, que sentimos, bueno, es parte de la sensación que le da el amor a nuestra vida. Por eso yo siempre he dicho, las cosas hay que hacerlas con amor, hay que hacerlas bonitas, hay que hacerlas con agrado, precisamente para que las cosas queden bien, para que las cosas, y por eso les hablaba inicialmente de que hay que orientar al niño para que estudie la carrera que lo haga feliz, la carrera que lo haga sentir bien. Cuando nosotros sentimos amor, nuestro cuerpo queda en relación, dice que es importante acotar que todas estas emociones se desencadenan a lo largo del día y podemos experimentar cualquier tipo de sentimientos
en nuestra vida cotidiana. Lo importante es establecer cómo manejamos esas emociones, cómo las manejamos frente a situaciones donde no tenemos que presentarlas en nuestro ámbito laboral, en nuestro ámbito personal, cómo manejamos cada una de estas emociones para llevar una vida asertiva y adecuada dentro del ámbito emocional. ¿Por qué la educación emocional? O sea, ¿por qué viene ahora la educación emocional? Se busca que las personas tengan las herramientas necesarias para conocer, manejar, internalizar, poder entender esas emociones y poderlas manejar frente a otras personas. ¿Para qué? Para que esto no nos impida o no nos haga tener un problema. Supongamos que en un momento determinado yo estoy dentro de una institución educativa y la directora de la institución educativa me hace una corrección o tal vez me dice algo que no es adecuado y que no es así. Yo como soy la profesional, la que manejo los temas, entonces yo le digo, no, profesora, a mí me parece que eso no es así, porque, pero hay muchas cosas que aprende uno dentro de la parte de la orientación de la conducta. A veces no hay que hablar cuando uno tiene rabia. Hay que esperar un poquito que baje ese nivel de ira, de rabia, para que esa reacción hormonal, no solamente hormonal, sino la respuesta que nosotros damos cuando tenemos rabia, la respuesta que nosotros damos cuando tenemos sentimientos de ira o de enojo. Entonces nosotros debemos aprender a manejar esa inteligencia emocional. No solamente enseñársela a nuestros niños, sino manejarla nosotros también como adultos, como seres humanos, ser capaces de enfrentar situaciones que siempre se nos van a presentar en la vida cotidiana y que de una u otra forma van a afectar nuestras vidas, pero en la manera en la que nosotros reaccionemos a estas emociones va a ser que seamos cada día mejor personas, que podamos estar dentro de un entorno de respeto, porque sí podemos dar nuestro punto de vista, pero de pronto podemos esperar un poquito, que baje el nivel de ira, que baje el nivel de rabia, y en ese momento le decimos, bueno, jefa, bueno, yo considero que lo que usted me dijo pues no está bien, porque mi punto de vista es este, y le muestro las razones por las cuales creemos que la persona no está en lo correcto. Pero a veces dicen por ahí que a veces es mejor, a veces hay que darle la razón a la gente, pero cuando la tiene, porque cuando no la tiene, pero no tampoco caer en el conflicto. De eso se trata de la educación emocional, de manejar nuestras emociones que sean de manera asertiva. Es importante aprender a percibir las emociones, expresarlas cuando necesitamos decirlo algo, y eso hay que enseñárselo a los niños, a que expresen. A veces los niños se enfrentan a situaciones en los colegios de rechazo, de burla, de lo que llaman en algunos casos incluso hasta bullying. Bueno, eso tiene muchos nombres y muchas connotaciones, y el niño no es capaz de expresarlo. El niño llega a la casa y simplemente se calla y no es capaz de expresar esa situación. Es importante construir y mantener esas relaciones afectivas, emocionales, de amistad, de cómo nos relacionamos con las personas, a tomar decisiones de manera responsable, porque a nuestros niños también hay que enseñarles a tomar decisiones y ponerse en el lugar del otro, que eso se denomina empatía. ¿Cómo me pongo yo en el lugar de la otra persona? ¿Soy capaz de sentir el dolor ajeno? ¿Soy capaz de sentir una situación particular que pueda estar presentando mi compañero del otro lado? Entonces, bueno. Les voy a hablar de algo muy bonito, creo que ya se los había comentado, de la mente emocional y la mente racional. Yo siempre he dicho que van de la mano. Este es nuestro cerebro. Entonces, en esa mente emocional tenemos sentimientos, tenemos impulsos, tenemos el cerebro límbico, que es el que regula las emociones y da las respuestas fisiológicas. Y ese cerebro emocional, él es el que siente, él es el que nos hace sentir amor, emoción, alegría, ¿sí? Pero tenemos, así como tenemos ese cerebro emocional, también tenemos el cerebro racional, que es la mente lógica, la mente analítica, y allí donde se dan las funciones mentales en la neocorteza. Entonces tenemos estos dos cerebros. ¿Qué tenemos que hacer? Equilibrar esto. Existe algo que está por allí en nuestro cerebro, que no es la amígdala de la garganta, sino la amígdala del cerebro. Eso podemos encontrarlo en el libro que tienen, en el material que tienen allí, en la plataforma, el libro de Goleman, de la inteligencia emocional. La amígdala cerebral es el principal núcleo de control de las emociones básicas. No sé si ustedes han escuchado personas que dicen que casi no sienten emociones. A mí me pasó, una vez tuve una conversación con una persona, con un joven, y él me decía, profesora, yo no siento. A mí casi no me afectan las cosas. Realmente ustedes dirán que yo soy insensible, pero a mí poco me afectan las situaciones. Yo decía, oye,
¿Qué puede suceder? Y encontramos personas que son muy sensibles ante las situaciones. Entonces, allí hay hay situaciones que se puedan presentar porque todos los seres humanos no somos iguales, somos diferentes y por eso todos reaccionamos diferentes a las situaciones que nos se puedan presentar o a las emociones que podemos experimentar en un momento dado. Me disculpan, pero tengo un poquito fastidio en la garganta. En cuanto a las competencias emocionales, dentro de la concepción de la educación emocional, se vislumbra el desarrollo de ciertos rasgos, actitudes, conocimientos, que son pilares y que conducen a un adecuado o mejor desarrollo emocional. Estas son las llamadas competencias emocionales. Son esas que yo les decía en la clase pasada que debemos alcanzar. Allí tenemos dentro de la inteligencia emocional algunas cosas importantísimas. La autoconciencia, cómo me veo yo de mi conciencia, cómo me evalúo. La autorregulación, que soy cómo soy capaz de regular esa respuesta ante las situaciones que se me van a presentar. La motivación. Por supuesto que si no hay motivación, no voy a realizar las cosas de la misma forma, con la misma alegría que si existe la motivación. La empatía, ser capaz de ponerme en el lugar del otro. Las habilidades sociales que son importantísimas y que debemos desarrollar, porque no solamente lo que siempre les he dicho, o sea, la gente se enfoca, estudia, prepárate, sé un buen profesional, pero a veces tenemos excelentes profesionales con unos coeficientes intelectuales, bueno, superiores, personas muy preparadas, pero no son capaces de enfrentarse a una vida laboral acorde, armoniosa, que vaya de la mano. Entonces, decimos, la persona tal vez se desarrolla muy bien en el ámbito laboral, pero su vida familiar es un desastre. Entonces nosotros debemos enseñar a los niños desde pequeñitos el manejo de estas inteligencias emocionales que le van a permitir mejorar o llevar de una manera más armoniosa, de manera significativa, o conocer o mejorar su proceso de aprendizaje y establecer desarrollos e integración en grupos de manera adecuada. Se dice que la inteligencia emocional juega un papel importante, sí, fundamental en la vida de los niños. Es importante porque le ayuda a mejorar las relaciones interpersonales, a hacerlos más saludables y es uno de los objetivos de la educación emocional, mejorar el desarrollo de nuestros niños. Aquí lo tenemos. Objetivos. Adquirir un conocimiento de las propias emociones. ¿Cómo siento? ¿Qué siento? Desarrollar la habilidad de controlar las propias emociones, lo que estábamos hablando, cómo yo reacciono ante la otra persona, cómo me controlo en un momento determinado, de acuerdo en el entorno en que me encuentre, porque obviamente no siempre voy a tener que contener mis emociones, a veces puedo decir lo que siento, porque simplemente lo tengo que decir, pero hay que saber cómo decirlo, dónde decirlo y en qué lugar lo voy a decir. Prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas. Ustedes no tienen ni idea la cantidad de cosas que nosotros recibimos negativas a diario. Llamamos a una amiga, la queja. Vemos en la televisión las noticias, noticias negativas. Nos enfrentamos ante un cúmulo de noticias negativas. Y nosotros, ahí entran, bueno, cada quien lo maneja de manera diferente, algunos hacen ejercicios, otros yoga, otros la relajación, existen muchas técnicas, pero nosotros debemos enfrentar el cuerpo a estas emociones negativas, entonces debemos tratar de cambiarlas por emociones positivas, ¿sí? Sentimientos de alegría, sentimientos de felicidad, que a veces no es fácil, porque a veces nos enfrentamos a situaciones que no son fáciles, pero es precisamente desde allí donde nosotros tenemos que aprender a manejar esa educación emocional. Desarrollar esas competencias emocionales, desarrollar las habilidades de automotivarse, mejorar la salud mental y disminución. Esto nos permite tener una disminución en los problemas depresivos y conductas suicidas. Hoy en día vemos que es muy común que nuestros adolescentes tomen decisiones que no son las adecuadas. Pero realmente, por eso nosotros debemos manejar la inteligencia emocional de nuestros niños, enseñarlos a entender esas conductas, esas habilidades sociales o emocionales que le van a permitir tener una condición adecuada frente a los problemas o las situaciones que se le puedan presentar. Porque tal vez para nosotros no sean problemas, pero para un adolescente enfrentar incluso hasta una situación a nivel académico, para él es un problema. Entonces nosotros estamos allí para brindar esa orientación, para hacer más que un docente, para realizar más que una intervención, sino ir más a emoción, la cognición y el comportamiento. Cómo siento, cómo pienso y cómo puedo experimentar una situación frente a una determinada emoción. Las competencias emocionales es el primer paso de la educación emocional y se basa principalmente en la toma de la conciencia de las propias emociones y las emociones de las otras personas para poder tener nuestra responsabilidad frente a esas emociones.
También tenemos las habilidades de vida y de bienestar. Esta competencia se define como la capacidad para adoptar comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los desafíos de la vida diaria. Se dice que son fundamentales dentro de la educación emocional, por lo cual se debe promover el desarrollo y fortalecimiento de competencias emocionales en las personas con el fin de brindar una educación emocional que ofrezca una gran cantidad de ventajas. Por supuesto que mejore la calidad de vida de cada uno de nuestros niños dentro de las instituciones educativas. Entre las ventajas se dice que bienestar personal y social de las personas, autonomía emocional, hace referencia a la capacidad de generar las propias emocionales y de hacer frente a las propias emociones y defenderse de las emociones tóxicas o negativas que se nos van a presentar. También podemos hablar dentro de la inteligencia emocional de las inteligencias múltiples, que es algo que también está muy de moda y que se escucha últimamente. En la parte visual espacial, la parte lingüística verbal, la lógica matemática, la kinestésica corporal, que tiene que ver con el contacto, la parte musical, la interpersonal, la intrapersonal, naturalista. Allí nos habla de las inteligencias múltiples. Quiero hacer una acotación, mis queridos estudiantes. No sé si abrimos los micrófonos a los estudiantes que están por allí conectados. Rosángela y Leandra y Rosángela. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, profe, gracias a Dios. Bueno, bienvenida, ya estamos. ¿Con quién hablo? Con Rosángela. Rosángela, bienvenida, buenos días, un placer saludarte. Espero que este pequeño espacio de interacción de aprendizaje pueda brindarte un apoyo para aquellos procesos desde el área o desde el ámbito laboral en que te encuentres. No sé si tienes alguna pregunta, si quieres hacer alguna acotación. Sí, profe, escucharlos. Sí, profe, muchas gracias. Pues cada vez que usted va explicando, pues yo me voy ubicando, ¿no? En situaciones que me han pasado con niños a medida que voy dando clases. Y sobre todo en eso que es la atención a estos niños que tienen problemas de índole social. Niños que vienen de familias en las que sufren de delincuencia, de violencia, y pues que esos niños traen ciertas conductas a las aulas de clase. Entonces, pues vemos que son niños que de repente le roban las cositas a sus compañeritos y sus compañeritos empiezan a hacerle bullying. Entonces vemos que allí la orientación no es solamente para el niño que está cometiendo el error, sino para toda el aula, porque es que resulta que todos los niños empiezan a hacerle bullying, todos rechazan. Entonces lo que hacemos es condenar. Entonces tenemos que orientar a todos los niños para que todos en equipo enseñemos a ese otro niño cómo debe cambiar su conducta. Y no que por el contrario lo juzguemos, lo etiquetemos y lo condenemos a ser un antisocial en algún futuro. ¿Por qué? Porque como todo el mundo me rechaza, nadie me quiere, pues yo sigo siendo malo. Entonces tenemos que aprender como que a orientar no solamente a la persona que necesita esa orientación, sino a todos los que están involucrados en el proceso. No sé qué opinas. Excelente. ¿En qué área te desempeñas? ¿En el área de bachillerato? Yo trabajo en las dos áreas, trabajo con niños de básica y de bachillerato. Chévere. Sí, claro, importantísima acotación. Me gusta porque toca el ámbito, estamos hablando de la predisposición a cometer algún tipo de delito o una conducta que no es acorde. Recordemos que la casa es nuestra primera escuela. En la casa aprendemos las cosas fundamentales que vamos a reflejar allí en la calle. El niño es el reflejo de su hogar. Tal vez en el hogar son conductas que se permiten o están dentro de ese contexto, dentro de esa figura de hogar que ellos tienen. Entonces, es exacto. Tal vez nosotros no podemos cambiar la concepción de ese hogar porque ya tienen, supongamos que tienen ya una conducta predelictual dentro de la vida del hogar que para ellos es normal. Pero nosotros dentro de la institución educativa podemos establecer esos excelentes recursos, esa excelente intervención o esa forma donde a través del grupo podemos enseñar a ese niño a que eso no está bien. Yo tuve una experiencia también con una compañera de trabajo que me comentaba que trabajaba en un liceo
en una zona, digamos que marginal o desgregada o de muy escasos recursos económicos. La mayoría de los muchachitos pertenecían a bandas. Entonces ellos eran los que alborotaban la huelga, ellos eran los, o sea, y llegaban y le hacían frente a los profesores y le decían, no vamos a entrar a clase, no vamos a hacer, y ella era la profesora de química. Y ella me dice, como mi materia era una de las más difíciles, entonces, bueno, yo empecé a establecer una especie de acuerdos con ellos, pero obviamente siempre mantuve la autoridad, porque yo era la docente. Me dice, llegó un momento en que se daban las huelgas dentro de la institución y mi carro lo respetaban. Ellos me protegían, profesora, vamos a hacer huelga, se puede retirar de la institución. Entonces ella llegó a tener la habilidad de manejar el grupo y me dice, y mi grupo se graduó completo. Mi grupo, y me decía la directora, ¿cómo hace para que todos los estudiantes le entren a clase? ¿Cómo hace usted para que todos le entreguen las actividades? Entonces ella me dice, yo hacía acuerdos. Yo hacía acuerdos con ellos, yo les hablaba mucho y me decían, los estudiantes me decían, ay profesora, pero lo que pasa es que como usted tiene dinero, usted no entiende lo que es venir con hambre a la institución, usted no entiende la condición que yo tengo, los problemas que yo tengo un problema con tal banda o con tal grupo de otro barrio. Entonces, bueno, unas situaciones allí particulares que se pueden ver en el sistema de bachillerato y que pueden afectar el desarrollo del estudiante. Entonces es allí donde nosotros como docentes somos más que el docente. Nosotros venimos a establecer una serie de pautas dentro del aula de clase y las estrategias la van a dar la situación. Las estrategias la van a dar la situación. De acuerdo a la situación va a ser la estrategia que nosotros vamos a utilizar. Entonces, es importante que si no tenemos el conocimiento, pues leamos, revisemos y buscamos la manera cómo establecer acuerdos. No acuerdos para hacer lo que el estudiante diga, acuerdos para hacerme sentir como docente y ganarme el cariño de esos estudiantes, porque muchas veces ellos son carentes de afecto. Ellos son carentes de afecto, son carentes de amor, vienen de muchas situaciones en sus hogares, de muchos problemas personales. Entonces nosotros queremos que el estudiante esté sentado en el aula de clase, poniendo atención a la clase, pero de pronto en la cabecita de él está pasando una cantidad de cosas. Fue abandonado, no tiene cómo comer, sus padres tienen problemas, o sea, una cantidad de situaciones que indudablemente van a interferir en el aprendizaje. Porque así nosotros seamos los mejores docentes y demos la mejor clase, si él no tiene el nivel de concentración adecuado, pues obviamente el aprendizaje no va a ser significativo. Por allí, excelente participación. Bueno, vamos a dar continuidad mientras se abren los micrófonos para que otra compañera que está allí podamos escuchar su apreciación de la actividad de hoy, de la clase de hoy. Que lo importante y que es fundamental que sea dinámica, porque cada uno está desde un contexto diferente, cada uno da la apreciación desde un contexto diferente que nos permite hablar acerca de lo que son estas inteligencias y de la importancia que tienen para nuestra vida cotidiana. Otra cosa que por aquí tenemos a Karina, vamos a abrirle el micrófono. Buenos días, Karina. Para nosotros ya es buenas tardes. Buenas tardes, sí, profe. Buenas tardes, sí. De verdad, muy al momento, de verdad, en el que me encuentro con un grupo de niños en los cuales estamos haciendo homeschool y el problema es cuando los niños tienen diferencias, ¿no? Pues la dificultad emocional entre ellos es más marcada porque pues unos más pequeños no comprenden el nivel de los otros más, entonces los conflictos son más constantes, ¿no? No te escuchamos bien, Karina. Te escuchamos hasta que tienes un grupo de niños, pero no te escuché más. Aló, ¿y ahora? Ahora sí, perfecto. Ok, estoy trabajando con un grupo de niños de diferentes edades. Entonces, es allí donde las emociones pues afran más constantemente de maneras negativas, porque pues la comprensión de 4 no es igual que de un niño de 11 y los conflictos entre ellos es más constante durante el día. Entonces, de verdad me ha parecido genial su clase porque ha abierto como el conocimiento en cuanto a la manera de sobrellevar que pues no solamente en el ámbito de casa, sino a nivel interpersonal, incluso los que a veces no tuvimos una en cuanto a saber afrontar y reconocer cada emoción y saber cómo contener y drenar, ya sea la rabia, la ira, el enojo,
para poder tener una sociabilidad más aceptada, ¿no? Y sí, profe, son tantas cosas que no solamente es un cúmulo de conocimiento en el que vamos a llenar esas cabecitas, sino es ese nivel moral, ético, social, que a la verdad y con el fin de que seamos mejores cada día, porque como usted estaba comentando, no es solamente el conocimiento, porque el conocimiento no hace la persona. ¿Aló? Aló, sí te escuchamos perfectamente. Sí, entonces el conocimiento no es solamente lo que las hace una persona puede ser muy estudiada, pero cuando usted relaciona con él, pues se da cuenta de que el conocimiento solamente lo tiene en la cabeza, no lo tiene en el corazón. Entonces, pues de verdad que esta clase me ha ayudado muchísimo, le doy muchas gracias, profe, porque ha tocado un punto que de verdad en estos días hemos tenido mucho con amigas y yo con otros niños con respecto a eso. Entonces, de verdad es importante tomar eso, todos los educadores, no solamente los intervencionistas, sí creo que esto solamente enfocado en una maestría, sino a nivel básico de los educadores, porque esto se está viendo, ¿no? El compañerismo, el ser compasivo, el tener, poner en el lugar del otro. Entonces a veces creemos que soltarnos y dar una clase y ya. Sí. Hasta ahí es mi límite y yo no me inmiscuyo en mis estudiantes y eso es importante. Bueno, muchísimas gracias, Karina. De verdad me gustó bastante. Hay un material importante en la plataforma, no lo dejen allí, descárguenlo, guárdenlo. Mire, ese libro de Goleman es buenísimo, de inteligencia emocional. Allí hay un material muy bueno y les voy a pasar otro material que tengo por allí disponible. De verdad que es algo muy bonito, porque realmente nosotros no debemos prepararnos solamente, como tú lo decías, o sea, en el ámbito académico, y hoy vemos que la mayoría de los problemas y las situaciones que se están presentando, especialmente cuando las personas están sometidas a presiones sociales, económicas, laborales, una cantidad de situaciones, no nos permiten a veces tener un nivel de comunicación, por eso vemos divorcios, vemos problemas en las instituciones educativas entre los mismos niños, porque no somos capaces de tolerarnos. Nos enseñaron a estudiar, a prepararnos, pero nadie nos enseñó a manejar nuestras situaciones, a manejar nuestras emociones, a manejar nuestro comportamiento, cuándo debemos ser empáticos, a ponernos en el lugar de la otra persona. Vemos personas desesperadas, huyendo frente a muchas situaciones que han afectado incluso a los niños, porque vemos un nivel de personas que han migrado, bueno, supongamos del ejemplo de Venezuela como país, y muchos niños han quedado solos. Se han quedado frente con la abuelita, con la tía, o con el papá, o se ha ido mamá. Entonces tenemos esa segregación familiar y nosotros como maestros venimos a cumplir un rol en la vida de ese niño. Cuando empecemos o cuando ya podamos tener la oportunidad de tener nuevamente las clases presenciales, que bueno, ya para Colombia están habilitadas, pero para Venezuela aún no, es importante ese acompañamiento que le vamos a hacer a ese niño, aún más. Ese niño está frente a unas presiones donde hay separaciones, donde hay divisiones entre sus padres, donde hay situaciones económicas, donde hoy me comí la arepa pura porque no había nada que ponerle, o donde simplemente y sencillamente vengo sin desayuno porque no hay. Entonces nosotros somos más que ese docente, somos el acompañante del niño. Y acuérdate que un niño es un ser humano y como ser humano pues debemos protegerlo, debemos cuidarlo. Yo para cerrar, de verdad agradecida con las que se conectaron, las tomaré en cuenta para la apreciación. Por allí aparecen, aparte de mi nombre, Marcela Saavedra, me perdonan, lo que pasa es que estoy fuera del país y pues me tuve que conectar desde otra PC y pues ya tenía descargado el Zoom y por eso aparece allí. Mi nombre es Mayra Maldonado. Ha sido para mí un enorme placer presentar esta clase, esperando que ojalá en las próximas pues podamos tener de pronto un poquito más de tiempo, porque de verdad la interrelación entre ustedes y la mía como docente pues es fundamental, conocer desde qué puntos, de qué áreas se ubican cada uno de ustedes. Las invito a que se pongan al día con las actividades que tenemos, porque pues a medida que vaya cerrando la actividad yo voy cargando la evaluación y la materia pues tiene una fecha a tope de cierre. Cierro con este bonito mensaje que dice: si enseñas a un niño a interpretar bien las emociones de otros, mejorará su capacidad de conectar y de empatizar con ellos. Y ahí les dejé un corazón y les dejé un cerebro, porque nuestra vida está dentro de la mente racional y la mente emocional. Entonces yo creo, desde mi punto de vista, muy humildemente, desde Mayra Maldonado,
que debemos ser un equilibrio. Porque si nos dejamos llevar solamente por el corazón, vamos a complacer a todo el mundo, vamos a complacer a todas las personas que están a nuestro alrededor, nos vamos a dejar llevar solamente por las emociones, pero la mente racional también es necesaria en un momento adecuado. Entonces debemos tener un equilibrio en ese cúmulo de emociones y saber que en algún momento determinado vamos a estar frente a presiones y a frustraciones, pero nosotros como seres humanos debemos ser capaces de enfrentar cada una de esas situaciones que se nos van a presentar y enseñar a nuestros niños a enfrentar cada una de esas situaciones, no para ser perfectos, porque nunca vamos a ser perfectos, siempre vamos a tener defectos como seres humanos, pero vamos a ser cada día mejores personas, vamos a ser capaces de decir, por favor, perdón, me equivoqué, disculpe si me equivoqué, porque también nos equivocamos, también cometemos errores. Entonces, enseñar al niño eso, a ponerse en el lugar del otro, a que si mi compañerito viene en silla de ruedas y no puede correr, no me voy a burlar de él porque él es diferente a mí. O si mi compañerito no ve o no oye, entonces le voy, no. Es exactamente enseñarlo que vivimos en una sociedad de diferentes, donde todos somos diferentes, donde cada uno tiene un punto de vista diferente. ¿Dónde está el éxito? En saber entender a la otra persona, en ponernos en el lugar de la otra persona y ser cada día mejores. Con esto cierro, nos enseño a que seamos cada día mejores profesionales, pero no solamente mejores profesionales, a que seamos cada día mejores seres humanos y que nos preparemos para la vida no solamente académica, sino para la vida emocional. Muchísimas gracias, buenas tardes.